a grabar y vamos a empezar la clase. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de Egipto, ¿sí? Del gran imperio de las arenas, el gran imperio del desierto. Voy a hacerles una presentación para que... ya se lo han cantado. No. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué no se ha conectado, Juliana? No estamos utilizando ahorita celulares. ¿Listo? No se han conectado ustedes. Y cierren el micrófono y porque me escuchan aquí perfectamente. Solamente Josué. Bueno. El siguiente tema que vamos a tratar tiene que ver precisamente con el imperio que está en este mapa que se está señalando allí. Egipto está en el nororiente del África, ¿sí? Precisamente esta zona que ya les voy a señalar. Esta zona es en la que en este momento hay una serie de conflictos y que ustedes han escuchado que la famosa Franja de Gaza, donde se están enviando cohetes y toda esa serie en las noticias. Bueno, ¿por qué es esa zona? Bueno, porque allí durante mucho tiempo vivieron los israelitas, luego los sacaron en el 70 cuando el Imperio Romano tomó y acabó Jerusalén, entonces por décadas estuvieron viviendo los palestinos y después de 1945 hubo un movimiento sionista en favor de los judíos y ellos quisieron regresar y entonces obligatoriamente los enviaron ahí porque ellos decían es su tierra y el problema fundamentalmente es por una ciudad que está ahí, que es la ciudad santa que se llama Jerusalén, la ciudad santa. Muy bien, entonces lo que vamos a mirar es cómo se desarrolló una cultura en medio de una zona tan difícil y tan agreste como esta que ustedes están mirando, que en este momento es un mapa normal que ustedes ven, ahí no hay nada, pero que cuando les muestre en Google Earth van a dar cuenta que es puro desierto. ¿Cómo una cultura se hizo tan poderosa, tan grande, tan fuerte, tan milenaria en medio del desierto? ¿Cómo hicieron para lograr vencer todas esas circunstancias difíciles? Bueno, el desierto se convirtió en un beneficio para la cultura, porque hizo que cuando estaban naciendo y cuando estaban floreciendo, ¿sí? No tuvieran la necesidad de defenderse de enemigos porque nadie se les metía, porque llegar con un ejército hasta más o menos Luxor, ubiquen la ciudad de Luxor, aquí la estoy mostrando, ¿sí? Era prácticamente imposible. ¿Qué abastecimiento alcanzaba para cruzar todo ese ejército con caballos, con soldados, con armaduras y toda esa serie de cosas más y evitar ser agredidos por ataques sorpresa y todo eso? Pues era un conflicto. Como ustedes ven aquí en la zona, ustedes van a notar aquí que lo único diferente que se ve es un río. Esto es una imagen satelital actual. Egipto es toda esta zona. Aquí se desarrolló las grandes culturas. Luego por aquí vamos a ver las famosas pirámides y demás. Y lo único verde que ustedes pueden observar es este como triángulo que se forma acá, que es el delta del río Nilo y que desemboca en el mar Mediterráneo. Nilo. Yo les he dicho a ustedes que todas las culturas sin excepción, se desarrollaron siempre al lado de un río. ¿Por qué era fundamental el río? Por el agua para la gente, ¿sí? Toda cultura, hoy día es un poco diferente porque existe la posibilidad de que se traiga a través de tubos y todo eso. En esa época no existían tubos. Entonces se hacían era y lo lógico era que el río no estuviera tan lejos para que la canalización no fuera tan difícil tenerla, o la gente simplemente traía en cubos, en grandes, por así decirlo, cantimploras de agua que transportaban y demás, ¿sí? Y se aprovechaba también la lluvia y toda esa serie de cosas más. Muy bien, entonces el río Nilo, que es la base fundamental, o sea, toda la cultura egipcia, ustedes no se la pueden imaginar sin el Nilo. ¿Qué es lo que hacía el Nilo? Similar a lo que hacía el Tigris y el Éufrates. Cuando abundaba, ¿sí? Cuando venía la época de lluvias, porque aquí sí no era el deshielo de las montañas, porque aquí no nace ninguna montaña altísima, ¿no? Sino en una pequeña montaña
y cerca al lago este que les estoy señalando, que es el lago Victoria, que queda en lo que es hoy Kenia, el país de Kenia, un país muy pobre, por cierto. Recorre todo este terreno y hasta que desemboca en el mar Mediterráneo. El río Nilo es el río más largo del mundo, ¿sí? El segundo río más largo del mundo es nuestro Amazonas, el que queda aquí pues en la parte sur de Colombia, solo que el Amazonas es mucho más caudaloso, mucho más fuerte, ¿sí? Pero el más largo es Nilo, y el Nilo pues dio la posibilidad de crecimiento a la cultura egipcia. ¿Cómo? Sí, a veces. Muy bien. Entonces, en este mapa se aprecia de mejor manera lo que significa eso. Toda la zona café es desierto. Todo lo demás es desierto. Es decir, ustedes por donde quiera que vayan a Egipto, lo que van a ver es arena y desierto. No hay más. Pequeños oasis muy pequeños que no darían oportunidad de nacer una cultura. Pero sí lo que observan también es un gran río cuyo valle, ustedes ven el río en azulito, ¿sí? Ahí lo ven. Y al lado verde, porque todo lo que rodea el río Nilo se puede sembrar en todo. O sea, si el Nilo no crece, si el Nilo no tiene fuerza, si el Nilo no se desborda, pues no hay comida, simple y llanamente. ¿Sí? No hay comida. ¿Sí? Por eso, cuando Moisés atacó al faraón a través de las plagas, y él como representante de Dios, el primer ataque fue contra el Nilo, la base fundamental. ¿Sí? Si el Nilo se convertía en sangre, ¿qué significaba? Que no había comida, porque no había agua para las plantas. Si no había agua para las plantas, estas se secaban, porque si ustedes se quejan de calor acá, vayan al desierto. La temperatura del desierto oscila más o menos entre los 48 y 50 grados en ocasiones. Es decir, más o menos 10, 11 grados más de lo que estamos en este momento. ¿Qué? Como 15 grados más de lo que estamos acá. Pero en las noches, la temperatura puede ser de 1 grado bajo cero. Es decir, a usted le toca que llevar, ¿sí? Cómo cubrirse del sol para que no lo insole, ¿sí? Y suficiente agua para tomar, pero a su vez también suficiente ropa para cubrirse cuando está en la noche, porque si no se muere de frío. Entonces, el contraste de las dos cosas. Como ustedes ven, la mayoría de la altitud de toda la zona que recurre, que está Egipto, está más o menos entre los 150 y los 900 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que estamos a la misma altura que Egipto, nosotros acá en Lérida. ¿Sí? Más o menos casi todo está a la misma altura. Solamente que allá, por no haber árboles, por no haber montañas a su alrededor, como lo que tenemos aquí en Lérida, pues el calor es mucho más extremo. Bueno, aquí más o menos se van viendo una serie de monumentos que se fueron haciendo a través de la historia de Egipto, los diferentes palacios, el Valle de los Muertos, el Valle de los Reyes, las diferentes pirámides, algunos templos y una serie de construcciones tristes y muchas de ellas ya prácticamente acabadas pues por el paso de los tantos tiempos, porque estamos hablando de una cultura que a la fecha tendría casi 5.000 años de antigüedad, ¿sí? 3.000 antes y 2.000 después de Cristo. Muy bien. Lo que ustedes están observando allí es el famoso templo de Abu Simbel. Abu Simbel es un templo que se había construido en otro lado. En otro lado, ¿sí? Lo que ustedes ven en esa fotografía que les estoy mostrando es la actualidad. Esas semejantes cosas que ustedes ven ahí, las movieron, las cortaron, creo que aquí está el proceso, no lo tengo acá, las cortaron, las transportaron y las llevaron para otro lado. ¿Para qué cosa? Ustedes al lado del templo de Abu Simbel están viendo una de las reservas de agua más grandes del mundo. El gobierno egipcio, para poder garantizar el agua para todo el país, porque prácticamente Egipto depende de un solo río, de uno solo. Imagínense que nosotros dependiéramos exclusivamente del Magdalena. ¿Cierto, Samantha? ¿Qué dije? ¿Íbamos al Magdalena? ¿Cuándo? Ah, sí. Muy bien. Sí, la represa de Abu Simbel, esa represa que ustedes están viendo ahí, a causa de esa represa, tuvieron que correr el templo, y ese templo que ustedes están viendo fue movido de donde estaba originalmente construido por los egipcios hace miles de años
a ese sitio donde lo están viendo ahorita. Esta fotografía que ustedes ven es de las ciudades del el Nilo en su paso. Si ustedes ven allí, hay barcos lo suficientemente grandes para transportarlos y esos barcos están llenos generalmente de turistas que recorren, hacen gran parte del recorrido del Nilo porque el Nilo es un río pues realmente inmenso, ¿sí? ¿Cómo se cree que construyeron esas cosas tan impresionantes? Bueno, la mano de obra que tuvieron los egipcios fue impresionante. ¿Sabían ustedes que los egipcios, según parece la historia, fueron quienes descubrieron la cerveza? Pero todo por accidente, los egipcios. Pero todo parece que fue por accidente. Según indican, en una cubeta se quedaron unas espigas de cebada, porque las cebadas son espigas parecidas al trigo, parecidas al arroz. Solamente, ¿cómo? ¿La cerveza? No. ¿La matica? ¿Cómo así que sabe feo? Viene como la mata del sol. Sí, y por eso es una espiguita que trae unas semillitas a los lados, parecido al arroz, parecido al trigo, ¿sí? Es de la misma línea. Y se quedaron unas espigas, según parece, en un cubo, se llenaron de agua accidentalmente, alguien probó eso y le gustó el sabor de la cerveza y a partir de ahí se empezó a tomar cerveza. Solamente que la cerveza de la antigüedad no tenía alcohol. ¿Y ese alcohol le echan alcohol? No, es fermento. Si ustedes echan, por ejemplo, un poco de panela en agua y la dejan a temperatura ambiente, con el tiempo se fermenta y aparece alcohol. Todo lo que sea dulce. Por eso es que si ustedes comen mucho dulce, ese dulce termina convirtiéndose en alcohol en sus cuerpos, porque el cuerpo lo atrae. Y por eso las personas que comen demasiado dulce pueden llegar a desarrollar mucho sueño. Señorita. No, señorita, yo no tomo. Casi. Por eso es que si ustedes tomar cosas, combinar cosas como dulce y leche. Por ejemplo, sí, es muy rico, nadie dice que no, ¿sí? Pero generalmente si usted se acostumbra a tomar mucho de eso, puede generarle muy rápidamente sueño. Al momento de comer, combinar esas dos cosas, porque es dulce, con leche que también es dulce, se fermenta y obviamente es como si usted tomara un poquito de licor. Bueno, es un dato de cómo se inició eso. Estos son los diferentes, estos son algunos de los monumentos desarrollados. Ahora, ¿por qué de Egipto? ¿Por qué en Egipto sí se conservaron los monumentos y en Mesopotamia no? Bueno, porque los egipcios trabajaron en piedra, mientras que los babilonios ¿en qué trabajaron? Los mesopotámicos, perdón. Mesopotámicos, ¿en qué trabajaron? En arcilla, correcto. Arcilla que luego ellos cosían, hacían ladrillos, pero no era tan fuerte porque una serie de golpes, mucha agua o muchas de esas cosas derriten, ¿sí? En cambio la piedra aguanta mucho más en el tiempo. Y esas piedras, como ustedes observan aquí, tienen una serie de símbolos que se convierten en el primer lenguaje así bien desarrollado y conocido que fue el lenguaje jeroglífico de los egipcios. ¿Ah? No, esos son templos. Ellos no desarrollaron murallas. Ustedes van a Egipto y no van a encontrar ninguna ciudad con murallas. ¿Por qué? Porque la defensa natural de ellos era el desierto. ¿Quién llegaba para poder conquistar una ciudad como Luxor, que era la capital de mucho tiempo, o Tebas, que fue la capital del imperio durante mucho tiempo? Usted, para enfrentarse a los egipcios necesitaban ejércitos de 50, 60,000 o más soldados. ¿Qué significaba hacer? La cantidad de agua que necesitaban llevar por el camino porque usted no encontraba ni una gota, la cantidad de comida y todo eso pues hacía. Claro, allá la cultura que vamos a ver se desarrolló en Egipto. Todo dependía, hola Dani, todo dependía del Nilo, todo dependía exclusivamente del Nilo, todo, absolutamente todo. Del Nilo sacaban el agua, del Nilo sacaban el agua para los animales. Pirámides. Claro, y actualmente, por eso les decía yo que la represa de Abu Simbel, esa que vieron al lado del templo, es la que hoy día provee de agua a todo Egipto. Esa represa es fundamental y por eso tenían que tomar una decisión, o acababan el templo de Abu Simbel o hacían la represa. Entonces, ¿qué hicieron? Movieron el templo y siguieron hacia adelante haciendo la represa. ¿Sí? ¿Y esa agua no? ¿Cómo?
¿sí? Lógicamente la tratan y todo como cualquiera. ¿De dónde tomamos aquí el agua? No, es agua de río, agua dulce. Estas son las tres, no son las únicas, escúchenme en esto, no son las únicas pirámides que existen en Egipto. En Egipto hay muchas pirámides, pero las más famosas son las de Keops, Kefren y Miserino. Tres faraones. Sí, Keops, Kefren y Miserino. Que estaban recubiertas totalmente de mármol. Lo que ven ustedes hoy día, pues obviamente no es lo que fue en su momento. Fueron mucho mejor. ¿Sí? Esta es actualmente la ciudad de El Cairo, por el cual pasa, ¿sí? La capital de Egipto moderno, del Egipto moderno, ¿no? Del Egipto de hoy día. Esta, ¿saben ustedes qué es eso? ¿Han escuchado qué es eso? ¿Ah? No, eso es Egipto, no estamos en París. Egipto rural. Esa es la famosa esfinge que está al lado de una de las pirámides. ¿Y cómo ¿Ah? Las ciudades las construían generalmente en piedra. Ahí está. ¿Cuál? ¿La de las pirámides? No, la de la torre. Mírela acá. Ya la moví. No, mire. Lógicamente, hoy día los métodos de construcción son muy diferentes. Se lleva el material, todo normal. Hoy día, pero yo digo es porque vamos a hablar de Egipto antiguo, no el Egipto moderno. Profe, lo escucho muy clavado. ¿Cómo? Internet muy lento. Lo escucho trabado y así. No te entiendo, Dani. ¿Cómo? Digo que lo escucho muy trabado. Igual cuando me iba a meter no se metía. No te entiendo nada, Dani. Si quieres escribe la pregunta porque no te entiendo. Profe, creo que me escribió por WhatsApp a usted. Ah, bueno. Pero vuelvo a compartir. ¿Las qué? No, obviamente no. Estos son los dioses. ¿Por eso existe? No, obviamente no existen. Son los dioses egipcios que es de las... Vamos ahorita a ver. Esto que ustedes están viendo allí, ¿ah? Es la famosa esfinge egipcia, que se presume que es el cuerpo de un león con la cara de un faraón. Eso que ustedes ven. Lógicamente, no sé si al final tengo una foto de lo que se cree que fue cuando recién estuvo construida. Eso es una cosa hermosísima. ¿Sí? Ver las tres pirámides, la esfinge, una serie de palmeras, los palacios y toda esa serie de cosas más bien interesantes que habían allí. Sí, hoy a ustedes al fondo, no sé si están viendo la foto, que al fondo, en medio de las dos pirámides, se ve una ciudad. ¿Sí? Esa es la moderna ciudad del Cairo, que se ve hoy día al fondo de la misma. Y pues el medio de transporte más conocido en el desierto. ¿Cuál creen que es? ¿Cómo? ¿Cuáles imágenes? Sí. No, lo que pasa es que no, ahí están, en la foto anterior, miren, ahí están las tres. Lo que pasa es que no se alcanza a percibir porque la tapa por la forma en que tomaron la foto de la fin. ¿Sí? Muy bien. Lo que ustedes ven ahí en esta foto es la representación de los principales dioses egipcios. Ahora, Egipto tiene una religión totalmente diferente a cualquier religión que ustedes piensen o consideren, porque para ellos lo más importante era la vida después de la muerte y no la vida en este mundo. Para ellos lo más importante era la vida después de la muerte. Resulta que los egipcios tenían una concepción muy diferente a la que nosotros tenemos de la vida y de la religión y del hombre y todo eso. Para ellos, lo importante no era tanto vivir en esta tierra mientras que teníamos vida, sino hacer los méritos suficientes y tener todo lo necesario para seguir
porque ellos creían que después de uno morir había otra vida. Por eso es que ustedes ven que generalmente las tumbas más impresionantes de la antigüedad eran las de los faraones y algunos de los personajes de esa época, que los enterraban con dinero, con alhajas, con comida, hasta con esclavos. ¿En serio? Y ellos, los egipcios, desarrollaron una de las cosas más fascinantes todavía del mundo actual, todavía la gente se asombra, que era la posibilidad de momificar a la gente. Hace unos días atrás, no sé si ustedes escucharon por la noticia, de vez en cuando es bueno leer un poquitico de noticias, fueron trasladadas una serie de momias de Egipto. Bueno, hubo unos problemas y todo el mundo está diciendo que eso era por causa de las maldiciones de las momias. Entonces, si ustedes ven una momia, les voy a traer unas fotos de esas momias, ¿sí? Es una serie de ataúdes con una cámara mortuoria. Digamos la foto más, a ver si la tengo acá, la foto más representativa. A ver si está por acá, a ver si la tengo. Díganme. Mírenlas. Sí. Ahí están la forma de momificación, pero vamos, no nos vamos en adelante, vamos poco a poco. A mí el Dios que me gusta, el Dios, pues sé que solo hay un Dios, pero el Dios que me gusta es Horus, el Dios del Sol. No, el Dios del Sol era Ra. ¿Ah? Y el Dios perverso era Anubis. Y Osiris se enfrentó con él. Bueno, eso hay la cantidad de dioses egiptos, y después les voy a tener una clase de lo que era la mitología, cómo es esta guerra, porque resulta que hay un tipo que lo engaña, lo termina picando, bueno, hay una serie de cosas impresionantes en todos esos dioses. Y habían dioses, y ustedes ven que los dioses tienen cuerpo humano y cabeza de animales. Por ejemplo, Ra y Horus son especies como de águilas y halcones. Anubis tiene la cabeza de un chacal. Bastet tiene la cabeza como de una pantera o un gato. ¿Sí? Tot tiene la cabeza de una grulla. Y el cuerpo de un ser humano. Entonces siempre hay esos dos elementos. Después vamos a ver Hathor, sí, pero tiene un disco solar parecido al de Ra. Después les voy a tener una clase de todo lo que tiene que ver con la mitología y les voy a contar cómo es que ellos pensaban que era el mundo, pero es una mitología muy diferente. Profe, sí es verdad que cuando uno se muere y uno se va al cielo, allá todos los animales son mansitos. No, uno no se muere y se va para el cielo según nuestra creencia. Uno se queda en la tierra esperando que el Señor venga. Después de que Él venga, sí. Sí. Muy bien. Pero cuando viene Jesús, ¿qué pasa eso? Sí, cuando Él venga, sí. ¿Y uno puede preparar todo? Exactamente. Entonces, la foto que ven ahorita también es los de los diferentes templos que habían en las diferentes ciudades que fueron capitales del imperio, como Tebas, como otros más, como Luxor y demás. ¿Ustedes se han visto algo de estas fotos? ¿Alguien conocía? Sí. Daniel, Josué. Ah, no, de las fotos de Egipto y todo eso. ¿Y la habían visto? No. Bueno, listo. Ok, Dani. Este es un ejemplo de cómo empezaron las pirámides. Fue un proceso. En México hay una... Pirámides, Tenochtitlán, la ciudad azteca. Y una serie de pirámides en Teotihuacán, entre los mayas. Entonces, esto que ustedes están viendo ahí, esta foto, lo que representa el proceso gradual para desarrollar cómo hicieron las famosas pirámides. Si ustedes observan ahí, es una pirámide escalonada, es decir, hacían primero una base grande, luego una más pequeña, hasta que llegaban. La cuestión ahí principal es preguntarse cómo hicieron luego para recubrirla toda y que quedara así bien, que te dije ya, que quedara así bien. Ahorita. Miren. La clase se acaba cuando se tenga que acabar, no cuando ustedes digan. ¿Ok?
Profe, no se ve la cámara de lo que está haciendo en el tablero. No, no estoy poniendo nada en el tablero, tranquilo. Es solamente les estoy presentando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era que hacían las famosas pirámides? De esa manera como están ahí. El gran misterio es cómo hicieron para recubrirla de tal suerte que quedara realmente una pirámide bien puntuda y que terminaba toda en mármol blanco y terminaba en una punta de oro. ¿Sí? Esa es la base. Esas fueron las primeras. Según parece, los egiptólogos dicen que toda esa serie de pirámides, las pirámides que ustedes están viendo, la foto que ustedes están viendo en este momento, hay muchas de esas en Egipto. Así. Las que son como las de Keops, Kefren y Bizarino prácticamente son únicas. Hay unas pirámides pequeñas. Según parecen los arquitectos reales, los arquitectos que tenían los faraones, empezaron a mejorar, hasta que llegaron a ser lo más grande que fueron esas tres grandes pirámides. Escalonadas, algunas se les cayeron, otras quedaron muy torcidas y así sucesivamente hasta que las perfeccionaron y llevaron a ser las famosas pirámides. Estas columnas, y algo interesante, siempre se ha dicho que se había estudiado toda esa cultura de manera aparte, de manera independiente, ¿sí? ¿Por qué el arte, de alguna manera, por qué, por ejemplo, las pirámides de México son parecidas a las de Egipto y son parecidas a las que hay por otras partes de África? Sí. Qué bien. Pero no es porque yo haya ido, sino porque eso es lo que dicen todos los historiadores. Son pirámides escalonadas, no son iguales. No son iguales, empezando por el material. ¿Ah? Sí, esa es la famosa máscara real de Tutankamón. Una máscara hecha en oro, que vale millones. No, en el Museo del Oro Colombiano no hay eso. Eso está en el Museo, eso está en el Museo de Inglaterra, el Museo del Louvre o el Museo de Egipto. Ahí es donde están todas esas fotos. ¿Sí? Y el Museo del Oro es en Colombia. Estos son los diferentes templos, palacios que existían en el antiguo Egipto, casi todos ellos representando escenas de la vida cotidiana que se vivían en Egipto. Si ustedes ven ahí, están o dioses, o faraones, o personas haciendo trabajo común. Mira esto. Si ustedes comparan, y después vamos a hacer esa comparación y pueden mirar imágenes, el trabajo aquí es monumental. Esta es la parte de atrás del famoso templo de Abu Simbel, que tiene una entrada interesante. Realmente no es nada importante por dentro, sino lo grandioso por fuera del templo de Abu Simbel. Dígame, ¿qué es esto? Ahora es. El Cairo. Por eso, son escalonadas igual a la foto que les pregunté, que les mostré hace un momento. ¿Sí? Es la ciudad que hoy día es capital de Egipto, el Cairo. Son similares en la construcción. Dígame. Bueno, todo lo que observen aquí, luego vamos a ver un videito de un recorrido real de lo que es eso y todos los demás aspectos de lo que fue la cultura egipcia. Les recomiendo que lean bastante del tema, porque realmente es fascinante todo lo que nos tiene Egipto para enseñarnos. ¿Sí? Los diferentes templos, en diferentes lugares, en diferentes formas de construcción. Ahora, las columnas, miren ustedes las columnas, este elemento que está aquí. Estas columnas... Juliana. No abras así el computador y deja de estar mostrando la boca ya en la cámara, ¿listo? Entonces, las columnas que ustedes ven acá también las van a ver en el arte griego, en el arte romano.
son culturas que estuvieron muy conectadas de alguna manera, ¿sí? En cambio, por ejemplo, este tipo de columnas sí no se ven acá en la cultura americana. Esta es la entrada al famoso Valle de los Reyes, o donde estaban la mayoría de las tumbas de los grandes faraones de la antigüedad. Es un complejo subterráneo. Ustedes entran por alguno de esos lugares, ¿sí? Y empiezan a buscar una serie de tumbas de los diferentes faraones que existieron durante mucho tiempo, porque vamos a ver que la historia de Egipto se divide en tres grandes momentos: el imperio antiguo, el bajo imperio, el medio imperio y el alto. Y el desarrollo que fueron teniendo, quienes desarrollaron más en algunas cosas, quienes desarrollaron más en otras, y así sucesivamente. Esta es la famosa entrada al famoso Valle de los Reyes, donde están muchas de las tumbas y demás. ¿Sí? Miren las construcciones dentro. ¿Qué pasó? ¿Sí? El templo de Abu Simbel, el que fue trasladado, la esfinge, un día que desafortunadamente por tanta erosión y el paso del tiempo pues está en esto. Continuamente se veían este tipo de representaciones como león, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Estos tipos de columnas también se vieron en el arte persa, se vieron en el arte griego, en el arte romano y demás. Esto es lo que queda de lo que fue la grandeza de Egipto. Sus diferentes tipos de estructuras. Los egipcios eran muy religiosos y muy supersticiosos. Se cuenta que en alguna ocasión, para poder asustar a los egipcios, no mandaron armas. ¿Saben qué mandaban? Gatos. Les lanzaban gatos, y los egipcios estaban más asustados que les estuvieran mandando flechas. Tenían superstición y cierta forma de adoración. En algún tiempo la cultura adoró a los gatos, porque siempre el gato le han visto por su capacidad de camuflaje, su silencio, su capacidad de ir de arrastre, como... Exactamente, todo eso siempre el gato ha sido admirado en esas culturas. A tal punto es admirado el gato que incluso dentro de la subcultura de los sicarios aquí en Colombia, ¿sí? Ellos tomaban sangre de gato para que les diera la agilidad del gato, para poder salir de cualquier parte para, como dicen popularmente, caer de pie. Obviamente no, pero es la influencia de los diferentes tipos de cultura en la mentalidad de la gente. Bueno, vamos entonces a dejar hasta ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que el lunes tenemos evaluación. ¿Ah? ¿Listo, Josué? Nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo, Dani? ¿Listo, chicos? Se porta muy bien. Desde los imperios asirio en adelante, todo lo que es la segunda parte del tema de Mesopotamia. Claro que sí. Feliz día, feliz tarde, y nos vemos, Dios mediante, el lunes. Chao. Chao, Josué. Chao, Dani. Nos vemos.